¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Juicio. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gusto saludarte, Vero. Gracias. Por acá. El día de hoy estoy muy contenta porque viene un gran amigo a platicarnos de un tema que es el que no me da tanto gusto. Porque ya se van a dar cuenta a lo largo de este episodio que no soy fan del fútbol. Híjole, me van a funar bastantes. Pero la ventaja es que Quetzalcóatl Sandoval Mata, que además de ser un gran abogado y amigo, gracias, sabe muchísimo de fútbol. Es un gran apasionado. Ya verán todas las sorpresas que nos tiene ahora para el Mundial del próximo año, que va a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. Quetzal, Benito, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bienvenido. Un gusto, bienvenido. Pues platícanos, ¿qué es esto del Mundial? ¿Cuándo nace? ¿Cómo Claro, surge? bueno, es una justa deportiva de nivel mundial, ¿no? Sabemos perfectamente que aunque no nos gusta el fútbol, ¿no? Claramente es un fenómeno social, cultural, económico. Es un momento en donde confluyen cualquier cantidad de idiomas, cualquier cantidad de gastronomías, cualquier cantidad de lenguaje, ¿no? Y bueno, esto empezó por ahí de los años 30, ¿no? Justamente en aquel Uruguay, en donde justamente se corona Uruguay. Pasamos de un sistema o de una estructura, de un formato muy sencillo, eran pocas selecciones, a lo que vivimos hoy, ¿no? La evolución ha sido tanta que hoy se van a jugar 18avos de final, ¿no? O sea, lo cual es una mala noticia para México porque siempre estábamos buscando el quinto y ahora el quinto se va a volver el sexto. No. Entonces, bueno, pues si nos va bien, pasamos al quinto, que serían los octavos de final, a lo que siempre México estaba acostumbrado. En el último mundial, pues ustedes sabrán que no pasamos ni siquiera la fase de grupos. Entonces, bueno, es un reto para nuestro país. Y bueno, miren, para que se den una idea de la importancia geopolítica del fútbol, la ONU tiene alrededor de 193 países afiliados, la FIFA tiene 209. No, bueno, o sea, jala más el fútbol que la ONU. Y la influencia que puede tener el fútbol cuando el presidente de la FIFA puede salir a hablar sobre derechos humanos, sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema. Y déjenme decirles, el artículo 2 de los estatutos de la FIFA, justamente lo que establecen es que la FIFA, como ente privado, internacional pero privado, tiene que respetar los derechos humanos que existen justamente un poco reconocidos por todas las instancias oficiales. Entonces, la carga social, cultural y jurídica también que tiene la FIFA es importantísima a nivel mundial. Oye, pues muy bien, la verdad es que qué interesante que tengan mucho más peso que Naciones Unidas y cualquier otra organización internacional. Pero eso también convierte a todo este fenómeno del Mundial en un tema totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué impacto va a tener el Mundial para México? Es más, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Yo recuerdo que hubo un Mundial Corea-Japón. Sí. Ahora este es un Mundial de 3 países, Canadá, México y Estados Unidos. Sí. ¿Por qué 3 países y qué impacto va a tener para México? Y déjame decirte que el siguiente, aunque van a ser también 3 países, se va a jugar en Uruguay un partido inaugural complementando los 100 años y se va a ir también a España, va a estar Portugal y por ahí creo que se va a jugar algo en Argentina. Entonces vamos a tener un mundial multicontinental, ¿no? Pluricontinental. Sí, no, bueno, a ver, México ha sido sede con esta ocasión ya en 3 ocasiones del Mundial. En 1970, déjenme decirles que el Mundial ha sido la cuna de grandes figuras como Pelé y como Maradona, en cuyos equipos brillaban, por supuesto, pero si yo te pregunto, oye, ¿en dónde jugaba Pelé? Mucha gente que no es tan conocedora del fútbol me va a decir, pues no recuerdo en qué club. Jugó en Santos, por supuesto, pero sobre todo veíamos a Pelé como la figura de la camiseta verde-amarela, y ahí fue donde se consagró, ¿no? Pelé, hay una anécdota extraordinaria en donde su papá en el año 50 está escuchando el Mundial, porque no había televisión. Brasil era la sede del Mundial y llegaron a la final contra Uruguay. Iba ganando Brasil 1-0 y Pelé estaba
en el techo de este lugar, como, no sé, una cafetería, una cantina, viendo cómo su papá escuchaba la radio, y bueno, pierde en el famoso Maracanazo Brasil, 2-1. Brasil es el pentacampeón, es el que más ha ganado, pero nunca ha ganado en casa. Y entonces su papá comienza a llorar, que era un jugador profesional frustrado, y Pelé baja, pues a lo mejor a los 12 años, y le dice: papá, no te preocupes, yo voy a traer una Copa Mundial para Brasil. Y lo hace 5 años después. ¡Ay, qué bonita historia! Llega Suecia 58, Suecia 58, empiezan en el 57, debutan a Pelé en el Santos, el entrenador lo observa y lo lleva al Mundial. Ya en la final iban perdiendo 1-0 con Suecia, y lo mete, y bueno, mete 3 goles. Dice: señores, esto se acabó. Porque además, si ustedes ven, se las recomiendo mucho la serie de Netflix de Pelé. Los suecos, que en ese momento, bueno, eran un país mucho, deportivamente muchísimo más resonante que Brasil, hablan de ellos como incluso personas deformes. Garrincha, que era un extremo derecho, Garrincha no tenía una pierna simétricamente con la otra, y era un jugadorazo, pero tú lo veías caminar y hacía este movimiento y decían: bueno, pues son unas personas deformes, los consideraban casi menos que personas blancas. O sea, hay un tema de discriminación y de racismo durísimo que Brasil se encarga de, digamos, desmoronar en 3 segundos cuando entra Pelé y les demuestra lo que implica ser un jugador de esa talla, ¿no? Maradona lo mismo. Maradona llega a Argentina en el 86 y, bueno, demuestra su valía, con independencia de que jugó en muy buenos clubes, pero no brillaba tanto ahí como finalmente la selección. Y bueno, México empieza a organizar mundiales en el 70. Después, con el famoso Juanito, se acordarán ustedes de esta mascota. Después pasamos con el Pique, en el 86. La Chiquitibum. También, sí, bueno, ese también. La Chiquitibum. ¿Qué pasó? ¿Cómo no recordar ¿Qué pasó? a la Chiquitibum? Y luego, pues, viene esta oportunidad. Creo que, si mal no recuerdo, el Mundial de 86 se juega aquí por una cancelación previa de Colombia. La asignación venía hacia Colombia, no puede. Y bueno, fue un momento duro para México porque veníamos del sismo del 85, ustedes recordarán perfecto. Y bueno, había pues una cierta limitación de recursos. Pero como ya tenían mucha infraestructura en México, estaba el Estadio Nesa 86, estaba la Bombonera, estaba el estadio en Puebla, Monterrey, había una infraestructura prácticamente lista para que se jugara, y se jugó, ¿no? Y bueno, pues en México particularmente nos decían los ratones verdes, ¿no? Es decir, nos daba miedo todo, siempre perdíamos en penales, había una historia de frustración y de pues derrota prácticamente hasta 1978, ¿no? Cuando incluso en el 78 se juega en Argentina, sí, con este dictador Vitela, que además, déjenme decirles, los mundiales y las justas olímpicas también sirven a los sistemas internos de gobierno para un poco tratar de lavarse la cara muchas veces sobre violaciones a derechos humanos. Recordarán ustedes la dictadura en Argentina, donde pues, se organiza. Recordarán ustedes la justa deportiva de Sochi en Rusia, también un poco para lavar la cara de todo lo que se había hecho. Han habido varios mundiales organizados. Mussolini, no se diga, en los 34, 38, que incluso Italia es campeón del mundo. Entonces, muchos gobernantes que tienen, digamos, el ejercicio del poder a un límite pues casi tiránico, han utilizado los mundiales también para un poco justificar y para demostrarle al mundo que no es cierto lo que dicen de ellos, ¿no? Que no son tan dictadores. Que no son tan dictadores, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, México en el 78 pierde abrumadoramente. Teníamos un buen equipo, estaba Caviño, goleador de Pumas, estaba Hugo Sánchez, muy jóvenes, sí, pero bueno, estaban ya empezando. No vamos a 82 en España, que nos eliminan, y de repente nos dicen: ustedes van a ser sede del Mundial en el 86, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Hay que reconstruir todo un aparato importantísimo, y bueno, designan, me parece con atino, a Bora Milutinovic, ¿no? Este ex yugoslavo que, bueno, pues viene a darle un perfil diferente. Trae a figuras, nuestra figura primordial era Hugo Sánchez, ¿no? Ya jugaba para ese momento en el Real Madrid.
Era muy difícil que un latino y menos que un mexicano jugara en ese tipo de equipos. Y se da una confluencia de jugadores entre Chivas, Pumas, América, por ahí el Tigres también. Y bueno, nos dan el segundo lugar más importante que ha tenido México en los mundiales, que es llegar a cuartos de final, ¿no? Por ahí tienen muy buena primera ronda, después viene este golazo que se ha calificado como el mejor gol, el gol más bonito del mundial, lo tiene un mexicano, que es Manuel Negrete de Pumas, a un pase del Vasco Aguirre, que hoy es el entrenador de la selección, le entrega la bola a Manuel Negrete, se la regresa un poco bombeada, y entonces Manuel Negrete, con una zurda impresionante, le mete un golazo a Bulgaria, y con eso, bueno, avanzan a la siguiente ronda en Monterrey, donde otra vez aparece nuestro fantasma de toda la vida, que son los penales. Los penales. Esos penales eran pues algo con lo que no podíamos. Y la cosa es que tú en penales puedes ganar o puedes perder. Pero se veía que sistemáticamente el jugador mexicano no respondía a la presión de los penales. Y eso era el punto de fondo. O sea, pareciera que cada vez que un mexicano tiene que definir el objetivo de un equipo, no puede con la presión. Y eso no solamente era transmitido en el fútbol, era transmitido en todos los ámbitos de la vida en México. Entonces pareciera como que los mexicanos no respondíamos. Oye, pero a ver, nuestro fantasma ha sido los penales. ¿Y siguen siendo? Yo creo que no como antes. Te voy a decir por qué. México en 2005, Mundial Sub-17, campeón del mundo. México 2011, sede en México, porque el que te dije del 2005 fue en Perú, en Chiclayo. Y luego este fue en México, campeón del mundo sub-17. Y luego Londres 2012, México medalla de oro. Entonces, estos tres logros que son oficialmente de FIFA, o sea, México sí ha sido campeón del mundo. Sí. No ha sido campeón del mundo en selecciones mayores, pero sí ha sido campeón del mundo en eventos oficiales de la FIFA. Yo creo que eso te habla de una evolución de los chavitos. O sea, un chavito hoy sub-17, vean ahorita, por ejemplo, espero que nos den una buena noticia los de la sub-20 que están jugando ahorita en Chile, le acaban de pegar a Chile 4-1 y pasaron ahorita a la siguiente ronda. Yo creo que esa selección está interesante, está Gilberto Mora, está Elías Montiel, son chavitos que están ya llamando la atención de equipos europeos. Pero a mí me parece que la presión ha sido, digamos, bien trabajada, tanto por equipos de selección como por equipos en donde los chavos debutan y tal. Yo creo que sí ha mejorado, pero si tú ves una tanda de penales de los alemanes, de los argentinos, todavía nos falta, ¿no? Aún nos falta. Entonces yo creo que sí hemos mejorado, pero aún nos falta. Pero definitivamente no estamos como en el 86 y como de repente venían en ciertos certámenes posteriores, ¿no? Oye, ahorita tocaste un tema que me parece muy interesante y es una de las cosas por las que yo a veces estoy como en contra del fútbol. No en contra, pero como que digo, porque no hay un mayor apoyo a otros deportes, ¿no? Sí. Prácticamente en México todos los niños nacen pateando un balón, ¿no? Sí. Después vas a la escuela y en el recreo juegan fútbol. Ahora ya las niñas también están jugando muy fuerte fútbol. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa desde un niño que empieza a patear un balón a los 3, 4, 5 años y después lo hace un poquito ya más en serio porque lo meten a unas clases o algo así, que no tenemos futbolistas de primer mundo? O sea, sí, así, súper futbolistas, porque media población juega fútbol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos hace falta? Sí, Berito siempre se caracterizó por hacer la pregunta bien difícil, ¿verdad? O sea, donde no quieres llegar, ahí llegamos, ¿no? ¿Y qué chavos es que hay que decirlo? No, sí, de acuerdo contigo. A ver, es sencillo, porque además, ¿qué pasa con estos futbolistas sub-17 y sub-20 que después ya no los vimos en la selección mayor, más que algunos? O sea, llegó Vela, llegó Giovanni, llegó Héctor Moreno, pero el 70% de los chamacos que jugaron ese campeonato no están en la selección mayor. ¿Y eso por qué? Justamente porque la estructura para que lleguen en muchas áreas está viciada. Hay digamos,
prácticas inadecuadas en donde a un niño que vive a lo mejor en una zona alejada de los campos de entrenamiento, hay historias de futbolistas que tenían que venirse en bicicleta, que andan pidiendo algún peso para poder llegar y que después se convirtieron en jugadores profesionales. Todo eso, pues lo que provoca es que cuando el entrenador o cuando la estructura te pide dinero para debutar, pues el chavo no tiene dinero. Entonces te dicen, mira, pues a mí dame una lana y entonces toda esa estructura inadecuada, nociva, pues lo que va generando es que muchos se vayan quedando en el camino, ¿no? Sí, claro. Si tú vas a los... Perdón. No pueden llegar por esa estructura, pero antes de llegar a ese tema de la estructura, entiendo que puede ser eso, pero regresando al tema que decía, somos muchos. Sí. Y hay muchísimos sí. que juegan y juegan muy bien. Está bien, no llegan todos y no se mantiene esa estructura de la selección sub-17 o sub-20, pero hay otros, o el fútbol es un espejo de nuestra propia idiosincrasia, lo que estamos reflejando ahí. Sí. ¿No nos falta un poco más a todos, y perdón que me meta el tema, como de tener determinación en lo que hacemos, en creernos? Por ejemplo, si somos la 10ª economía del mundo, 11ª, de 200 y tantos países que hay en el mundo, pues somos de los mejores. Y hay que sentirse orgullosos y hay que salir con todo. O sea, sí, te entiendo. ¿No es una parte de eso también? O no, a lo mejor no lo es. Yo creo que las nuevas generaciones, estas que te digo, por ejemplo, los chamacos que están jugando ahorita en Chile, ya no le tienen miedo a estas barreras, digamos, de la frustración que representó para México el deporte en muchos años. Ya. Ellos ya están listos mentalmente, ellos a su nivel, pero yo te diría, hoy el Vasco Aguirre está viendo 3, tal vez 4 muchachos de estos para el siguiente año estar en el Mundial, y probablemente de esos 4, 2 estén jugando de titulares. De eso te habla de la capacidad que tienes de creértela, como decía el Chicharito por ahí, creámonos cosas chingonas. Sí, claro. Y de la manera en cómo recibe y cómo digiere la presión un jugador de 20 años. Sí, claro. ¿No? Que esto en México cada vez está siendo más normal, y eso es bueno, pero que para países como Argentina o como Brasil, o sea, si en México nacemos pateando un balón, en Argentina y en Brasil, sí, no, bueno, los futbolistas están en la panza pateándolo. Con la pelota, ¿no? sí. Definitivamente, ¿no? Ahora, también un poco el problema ha sido que en México los futbolistas mexicanos, bueno, todos los extranjeros y mexicanos, pero sobre todo los mexicanos ganan muy bien. Si tú a un futbolista le dices, oye, te están ofreciendo un contrato en Europa, pero te van a pagar 1/4 parte menos, no se va. Porque en México se paga muy bien. Uh-huh. Y si no se va, no hay una regeneración ni una ocupación de espacios que necesitas para que emigren y vengan los nuevos. No, además que emigren, se foguen allá, conozcan, otras cosas, otras culturas, ¿no? Otras formas de jugar. Y si eres bueno, en un año estarás ganando 3 veces más de lo que ganabas en México. Sí. Creo que es apuesta... otra cosa complicada del fútbol, Quetzal. Sí. El dinero que hay hacia el futbolista y pierde la carrera deportiva por la lana, ¿no? O sea, y la verdad es que sí es muy tentador cuando ya traes un buen billete en la bolsa, pues comprarte el coche, comprarte la casa, las chavas, el alcohol, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también son personas muy jóvenes que reciben mucha cantidad de dinero. Entonces, pues me parece que eso también nos afecta, ¿no? Sí, el jugador no es ajeno a esta dinámica de redes sociales, de ostentación, ¿no? Y claro, los sueldos de hoy, tú lo recordarás, ustedes lo recordarán, en el 86, por ejemplo, Maradona, pues que era de los pocos que podían aspirar a un contrato de estos, wow. Millonarios. Hugo Sánchez, ¿no? En ese momento. Claro. Pero eran contratos muy pequeños. O sea, si del 86 al 94, por ahí se daba una oportunidad para Europa, para un jugador mexicano, se iba de inmediato porque claramente ganaba muchísimo mejor allá. Claro. Pero el fútbol en México, la federación en México ha sabido hacer un gran negocio, uh-huh. Y ese negocio ha dado la posibilidad de que los
de que los equipos puedan dar contratos extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, eso inhibe claramente, y eso lo estamos padeciendo hoy, porque un poco los problemas que ha tenido el Vasco para encontrar jugadores claves, claros, que en otro mundial, pues los entrenadores ya sabían más o menos quiénes iban a ser 8 o 9 bases. Hoy él ha tenido problema, ¿por qué? Pues porque no hay una secuencia de jugadores que estén en el campo claramente definiendo que ellos van a ser los jugadores de selección. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas también tenemos una regla que establece que se pueden 7 extranjeros. Entonces, si hay 7 extranjeros, son automáticamente 7 posibles mexicanos que no van a debutar. Claro. Entonces, eso también complica la situación. Y que no debutan acá y no van a debutar en el extranjero. Tampoco. Se van a quedar en otro nivel, y entonces estamos poniendo una barrera a que el talento brille o suba, para que pueda brillar y pueda tener mucho más fuego en todo eso. Te voy a hacer una pregunta un poquito diferente. Bueno, esto es como los claroscuros del fútbol mexicano, pero ¿qué caracteriza al fútbol de México desde el punto de vista de juego? Dices, por ejemplo, los ingleses les encanta los tiros el juego aéreo. El juego aéreo, el gol de cabeza, siempre lo están buscando, es su forma de juego. Sí. Yo creo que los alemanes son extremadamente rápidos, de repente están atrás y de repente dices, ¿a qué horas llegó? O sea, sí, son extremadamente rápidos. Los argentinos tienen un juego totalmente y duros, diferente. Son cancheros, dicen por ahí. Sí, son cancheros. Ajá. Los brasileños algo parecido. Los italianos son defensas, ¿no? Sí, claro. El juego defensivo. Cada uno tiene un juego diferente. ¿Qué caracteriza al fútbol mexicano? O sea, si dijeras, a ver, yo sé que aunque llevaran una playera de Alemania, además del color, la estatura y todo, porque somos característicos, y dijeras, este jugador es mexicano. Sí. Mira, yo te diría 3 cosas. El juego mexicano es rápido, o sea, somos rápidos, estamos chingando. O sea, en el pressing mexicano es muy incómodo, y por ahí de vez en cuando te encuentras jugadores como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, como el Cabrito Arellano, que pues te hacen 2, 3 majaderías, ¿no? Como por ejemplo la Cuauhtemiña. Entonces, el jugador mexicano de repente es muy creativo. Entonces, yo diría velocidad, pressing y creatividad. Es muy difícil. México es muy complicado para Sudamérica y para Europa. Yo te puedo asegurar que un equipo europeo prefiere a otro equipo europeo que a México, porque la manera en cómo juega México es muy incómoda. Pero para México es incomodísimo jugar con Centroamérica y con el Caribe, porque son jugadores fuertes, rudos, que se echan para atrás, rompen, te están pegando. Sí, golpean. Golpean. O sea, cuando México se enfrenta a equipos que probablemente desde el punto de vista técnico no están a su nivel, pero que son fuertes, y además se juegan un partido El Salvador-México, Honduras-México, se juegan la vida porque es una final. O sea, el hecho de que vaya México a jugar allá o que ellos vengan acá es todo un tema, es el evento. En cambio, no sé, Holanda-México, ustedes podrán ver ahí la repetición de los octavos de final en el Mundial del 2014, pues México le estaba pasando realmente por encima a Holanda. Le íbamos ganando 1-0, ¿no? Tristemente se fractura a Héctor Moreno, que es el que tenía cubierto a Robben. Se fractura a la mitad un poquito antes de terminar el primer tiempo. Hay una jugada durísima donde se pegan las espinillas y Héctor Moreno termina fracturado. De ese tamaño estaba el nivel de intensidad. Hacen un ajuste por necesidad y ese ajuste yo creo que no termina de cuajarle al Piojo. Y viene que no era penal, ¿no? Que Rafa Márquez pues lo cubre y Robben se echa un clavadazo y bueno, pues nos marcan el segundo gol, que es ya el 2-1 con el que nos dejan fuera. Pero si analizamos, digamos, 80 minutos de partido, México le estaba pasando por encima con velocidad, con pressing y con estas genialidades de repente de Giovanni, de Carlos Vela, sí, claro, que en momentos el jugador mexicano es así.
O sea, en momentos el jugador mexicano explota, se siente cómodo, se siente a gusto, se siente sin presión, está disfrutando el juego. Y cuando pasa eso con el jugador mexicano, híjole, yo creo que si hubiéramos llevado una estructura más sistematizada de lo que es el fútbol en este país, probablemente México, si no campeón del mundo, ya hubiéramos llegado por lo menos a una final. Sí, claro. Mayor. Sí, claro. México tiene un juego, yo lo entiendo así, divertido. Sí. O sea, tiene un juego divertido, porque sí presiona, sí va atrás, hace jugadas que nadie espera. O sea, le dices, ¿quién se le imaginó? O sea, ¿quién fue? O en ese momento, hay una toma de los coreanos cuando Cuauhtémoc hace la cuauhtemiña. La cuauhtemiña es te pones el balón entre las dos piernas y brincas con él fuera de toda técnica. Eso no, o sea, digamos, en la escuela de fútbol a la que vas, Eso nunca te lo van a enseñar. No hay cuauhtemiña uno, cuauhtemiña dos. Exacto. Y entonces es un recurso que él utiliza, porque además México venía perdiendo ese juego. Entonces ve mucha gente Cuauhtémoc Blanco y entonces dice, pues por aquí, ¿verdad? Y ¡pum! ¡Vámonos! Y entonces eso es el mexicano. Ese es el mexicano, ¿no? O sea, recuerdo bien cuando por ahí en esa misma camada a Cuauhtémoc Blanco, creo que le meten un gol a Brasil en la Copa Confederaciones y Cuauhtémoc se va a la esquina y empieza a bailar el jarabe tapatío. Eso habla, ¿no? Claro. De lo que representa un jugador sin miedo, un jugador orgulloso de su nación, un jugador que se sabe que tiene que ser él el líder porque no hay nadie más. O sea, esa camada fue de grandes liderazgos. Claro. Oye, pero de eso un tiempo para acá nos falta liderazgo en el fútbol. O sea, nos hace falta un líder que jale. O sea, yo recuerdo haber visto a Hugo Sánchez y jalaba porque era Hugo Sánchez. Y hasta la fecha, cuando tú ves a Hugo Sánchez, jala, ¿no? O sea, sí. Jala. Si yo que no sé nada de fútbol, sé quién es Hugo Sánchez. Claro. Eso quiere, ya habla mucho. Claro. Cuauhtémoc también es lo mismo. O sea, jalaba, era don Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, imponía. Hoy, ¿qué nos falta para tener un líder? Y que jale todo esto. Sí, mira, yo creo que es parte un poco de esta falta de generación de talento, porque la generación de talento lo que te da son líderes, ¿no? Eventualmente. Recordaremos en la etapa del 86 había exceso de liderazgo. De hecho, hay un problema en el vestidor entre Hugo Sánchez y Tomás Boy porque le dan el gafete de capitán a Tomás Boy. Uy. Cuando Hugo Sánchez era probablemente el mejor goleador del mundo. Y entonces hay un cónclave, digamos, en el vestidor donde los jugadores dicen, pues sí reconocemos lo que ha hecho Hugo, pero pues pensamos que se cree mucho. Va el gafete para Tomás Boy y se arma. Eso le afectó bastantito a la selección en esa época. Pero además estaban Raúl Servín, estaba Fernando Quirarte, estaba el Vasco Aguirre, el que hoy es entrenador, estaba también, que es un líder nato. Estaba Carlos Muñoz, o sea, había otros jugadores que también, si no hubiera estado Hugo Sánchez y si no hubiera estado Tomás Boy, habrían agarrado el liderazgo de la selección. Sí, claro. Ahora, como todo, tal vez siempre tienes un liderazgo aparente y un liderazgo atrás. A veces la labor del líder es dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas fluyan en la estructura, y eso implica cierta madurez que a lo mejor no la hemos conseguido, o sí la tenemos, pero no la vemos ahorita en la cancha. O sea, porque ese líder no es el que está hasta adelante y se nota, sino el líder es el que está estructurando y empujando al equipo. Sí. O sea, a lo mejor nos falta algo ahí. Oye, y regresando al tema del Mundial, ¿qué esperas de México en el Mundial? Y otro tema importante, además de qué esperamos del Mundial, ¿qué esperamos de la afición mexicana en el Mundial? ¿Nos van a dejar hacer así? ¿Nos van a dejar hacer así? Porque si dejan hacer así, sí los veo, si no, no. Sí. Fíjate que yo creo que el Vasco debe de ya empezar a jugar ciertos partidos con su equipo prácticamente titular, porque además recordaremos que, a diferencia de los equipos que no son sedes, México está clasificado al Mundial, entonces no tiene la presión de jugar eliminatorias, y por tanto las eliminatorias lo que sí te dan es, aunque hay un riesgo de no pasar, es un fogueo natural y un encuentro de los jugadores que, bueno, pues están en diferentes partes del mundo, ¿no? Yo esperaría que México
sí pudiera alcanzar el sexto partido. O sea, hay gente que dice, no, hombre, están jugando re mal. Sí, pero México ha sufrido históricamente un camuflaje bien complejo de entender, en donde los momentos previos, salvo lo que vivimos el Mundial pasado, que fue un desastre total, que a mí me parece más bien que empezó con el tema del técnico, pero fue un desastre total. Pero sí se ve históricamente que México por lo menos ha pasado con ciertos problemas. Acuérdense aquel repechaje que fuimos a jugar contra Nueva Zelanda para ir al 2014, ¿no? O sea, todos decían, no, hombre, no vamos a... No. Y México terminó pasándole por encima a Holanda, nos terminaron ganando, pero futbolísticamente México se dio cuenta de que le podía jugar a cualquier país europeo del mundo de tú a tú. Entonces, a mí me parece que México sí, cuando le dicen, arranca, y ahora tiene que ser el Mundial, en casa, México es muy peligroso. O sea, yo esperaría que México pudiera avanzar y que eventualmente, claro, nos puedan dar una alegría, ¿no? A la afición, que a su vez tenemos también un desafío, empezando por quienes pueden ir a los juegos, ¿no? O sea, tú recordarás, fuiste al 86, que no era tan difícil encontrar boletos, era tan difícil como, pues, vete a formar y si alcanzas la fila, ya estuvo, ¿verdad? Y tanto era complicado para ti que ibas a comprar uno de hasta arriba como el del otro que iba a comprar uno de hasta abajo. Sí, claro. Hoy, eso sí, me parece, digamos, esta globalización del evento como una cuestión comercial, de una explotación comercial increíble, pues sí, indirectamente ha generado una discriminación clara para ver quién puede asistir a este tipo de eventos. ¿Cómo funciona o sea, yo ya no puedo ir a la taquilla y comprar un boleto? Ya no. ¿Cómo funciona para este mundial? Nos informaron que tenías que ingresar a una página de la FIFA y que en esa página de la FIFA tenías que meter tus datos y eventualmente se iban a sortear ciertos boletos, ¿no? Entonces, digamos, para toda la perrada, como nosotros, inscríbanse y ahí les avisamos. Sí, si alcanzaron algo. Y hace como un mes y medio nos mandan un correo y nos dicen, métete a esto, inscríbete ahora en este siguiente paso, porque en cualquier momento después de esto viene el sorteo. Entonces metías tus datos otra vez. Y ahorita justamente está el tema del sorteo. Yo no he recibido hoy correo. ¿Y ya fue el sorteo? Pero ya está haciendo el sorteo. Okay. Y yo tengo amigos que ya recibieron el correo. Entonces probablemente yo estoy fuera del sorteo. No, o sea, que sería una tragedia. Ya les dijeron que lo que hacen es te dan un rango de compra y te dicen, tu rango de compra es del 9 al 11 de octubre, entre las 4 y las 6 de la tarde. O sea, entre las 4 del 9 y las 6 de la tarde del 11. Pero además puedes comprar cualquier boleto, porque me imagino que el de hasta adelante no tiene el mismo precio de hasta atrás. No, y hay unos que ya se acabaron. Hay unos que ya se acabaron. O sea, te dicen, tú puedes comprar para estos juegos. Esto es lo que hay, agarra lo que hay, agarra lo que queda, agarra lo que puedas, agarra lo que... No, pues es que yo la verdad no quiero Ok, vete a los otros, que son los VIPs, ¿no? Que bueno, pues te traen una cantidad de dinero. Pero eso se está convirtiendo en una barrera para poder acceder de México a los países. Sin duda. Tú tienes razón. Cuando me tocó México 86, vine con mi papá a la Ciudad de México, no sé, de Oaxaca, y vinimos a hacer fila. Ahí estamos a las 4 de la mañana. Claro, ¿sí? Esperando el boleto, ¿no? O sea, y encontramos buen lugar, sí, pues porque bajando del camión, nos fuimos en camión justo para no dormirnos. Sí. Bajando del camión, nos fuimos, compramos el boleto y lo tenemos. Sí, así. Un tío mío en el 70, hermano de mi mamá, llegan a las taquillas del Azteca y mi abuelo, que era chaparrito y con, digamos, un señor ingeniero, y entonces llegó regañando a todos los de la fila. Hágase para allá, ustedes para allá, ¿qué hacen aquí? Fórmese bien. Y se fue, y entonces iba avanzando hasta que llegó a la taquilla y le dijo, 2 para el jefe, por favor. Y le vendieron 2 para el jefe, y como todo el mundo lo vio muy decidido, entonces no, pues entonces todo el mundo, no, pues ahí está el jefe, ¿verdad? No, pues con razón, entonces le dice a mi tío, vamos, ya entramos. No, sí, claramente es un tema importante porque la FIFA es el dueño del balón.
Y pues el balón, yo no estoy tan seguro de que sea de la FIFA. Porque el balón es de todos los que componemos el mundo del fútbol. Claro. Y el hecho de que ellos digan, aquí se va a jugar así y ahí se va a comprar así, me parece que debería de tener un límite natural. O sea, sí está claro que ellos son los que explotan comercialmente al fútbol, pero cuando la explotación misma puede traspasar la barrera de quienes pueden acudir a eso que practicamos todos, pero que solamente puede ir unos cuantos, me parece que ya la ecuación ya no está tan clara. El tema es cómo le harían, ¿no? Para que todos pudieran entrar, porque al final pues todos quisieran ir y no van a alcanzar los boletos para todos. Pero ¿cuál sería el sistema ideal? Yo creo que no lo hay, porque cada vez se llenan más los partidos. Y entonces es muy complicado, porque además tenemos la reventa. Tenemos la falsificación de boletos, no solo para el Mundial, sino para todos los eventos. Sí. Entonces tienes todo un problema atrás que dices, ¿cuál sería el sistema ideal? Y me parece que no existe. Porque eso que dices, que la gente, eso pasa en las Olimpiadas. Tú te inscribes a una página y dices, bueno, ya a mí me interesa la gimnasia, la natación, porque evidentemente hay deportes más concurridos que otros, y te dicen, mire, pues ahí alcanzó tal deporte, ¿no? Entonces, creo que no está, sí está mal, porque no todos los aficionados van a poder ir, pero tampoco encuentro cómo le podría hacer la FIFA para que realmente el que es verdaderamente aficionado como tú, sí, ¿no? Vaya, y no alguien como yo, que pues me formé y salí en un sorteo y que te lo iba a vender, claro, te lo iba a revender, mi que es que eso es lo que está pasando. O sea, gente que no es tan aficionada, que quiere ir a sí, porque es una vivir fiesta, la experiencia final, del claro, Mundial, que además está padrísimo, sí, pues va a ir y encima de los que podemos quedar fuera. No, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, no hay un método, pero lo cierto es que cuando pones boletos entre los 150 y los 300,000 pesos... No, pues ya limitaste. No, ahí sí, ya, ¿verdad? No, o sea, yo digo, ya, si todos vamos a salir sorteados y tú sales y yo no, y esa es la regla, y así está explicado desde antes, claro, yo no tengo bronca. Pero si me vas a decir que de los 90,000 boletos solamente vas a sortear 50,000 y los demás los vas a poner en una cantidad exorbitante, pues me parece que claro, debería de establecerse un límite, porque claro, o sea, habemos gente que estamos muy interesados en el evento, que nos apasiona el fútbol y pareciera que más bien se trata de como el gran premio, o sea, tienes dinero, vas, no tienes dinero, ni siquiera hagas el intento. Sí, claro, y ahí tenemos un problema de acceso de toda la población a poder ir a ver este espectáculo. O sea, a ver, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero hay gente que moriría por ir. Sí. Y no va a poder ir. Es una pequeña oportunidad, claro, de ir, pero entre el precio más este sistema y todo, pues mejor no lo va a tener. Ahora, otra pregunta, eso me queda. ¿Y sabes si el gobierno mexicano va a hacer algo al respecto? Por ejemplo, te lo pongo, que pusieran la tribuna Ángel de la Independencia. Sí. Y que pusieran pantallas y dijeran, a ver, sí, aquí lo podemos ver, ¿no? Digo, porque es padre el ambiente del estadio, pero también es padre cuando tienes un ambiente donde estás con todo México, sí, viendo ese tema, o en otro estadio, ¿no? Algo así va a ser. Mira, casi que te sale mejor que si estás viendo cómo avanza la selección va a llegar un momento en que ya no va a jugar en el Azteca. Okay. Se tiene que ir a Estados Unidos, porque la mayor cantidad de juegos importantes se dan en Estados Unidos. Entonces, casi que en una de esas me sale mejor que si el equipo nacional avanza, me voy a ver los Estados Unidos. O sea, ¿no es el mismo sistema de venta? No es el mismo sistema de venta, ¿no? Porque ya estás hablando de la final, de las finales, de los playoffs. Entonces, tú ya focalizas un partido y sobre ese vas. Y a lo mejor te sale irte a Nueva York o irte a Los Ángeles, pues casi que menos que los 150,000 pesos que pagaste por ir a ver un México, no sé, primera vuelta, claro, ¿no? Entonces también tienes que ir haciendo tus cuentas y tienes que ir haciendo tus apuestas. A lo mejor sale mejor eso. No, o sea, México no juega en Canadá, solo en Estados Unidos, México, si es que avanza. Entiendo que solamente podría jugar en Estados Unidos, okay, si es que sigue avanzando, ¿no? Entonces, bueno, creo yo también hay que irle definiendo, ¿no? Hay que irle definiendo, pues, tu presupuesto, claro, y la posibilidad que tienes de moverte. Claro, tienes que tener visa, ¿no? O sea, claro, digo, o sea, también habrá gente que se va a quedar fuera
sin poder ver al equipo nacional y que tampoco puede tener posibilidades para irse. Ojalá nos den una excepción de visa si llegamos a Nueva York, ¿no? Ojalá. Sí, Oye, sí, bueno, y regresando a la afición mexicana, que también, como decías, los jugadores se distinguen por algo, la afición mexicana también siempre se ha distinguido por algo. Sí. ¿No? Cosas buenas y cosas malas, como en todos lados. Pero ¿qué va a pasar ahora con la afición mexicana? ¿Cómo la ves tú? ¿La ves muy contenta? ¿No la ves contenta? ¿La ves medio decepcionada porque el Mundial se dividió en 3? ¿Qué pasa con los aficionados? Mira, bueno, un poco regresándome a la última pregunta, yo creo que el gobierno mexicano sí va a hacer todo este tipo de tribuna y de váyanse al Ángel y bueno, ya Clara Brugada ya declaró inhábil el primer día del Mundial, la inauguración, ya oficialmente en la Ciudad de México es inhábil. Así como el 16 de septiembre y tal, ya, ¿no? Ya lo declararon. Ahora, la afición mexicana y la selección nacional es una relación tóxica. Sí. O sea, te amo, te odio, sí, yo ya no los voy a venir a ver, sí. Vas a ver que nunca voy a comprar una camiseta más, ya los detesto, apágale, mejor vámonos a hacer otra cosa. Y en el siguiente juego compras todo, preparas la carne, a qué hora es el juego, le avisas a no sé quién, te vuelves a poner la camiseta y entonces dices, ojalá que hoy sí no pase lo que pasó la vez pasada que me hiciste enojar. Sí. Y ahí estamos. Pero es nuestra forma de ser. Mira, yo no soy muy aficionado al fútbol, no le voy a ningún equipo, pero veo los de la selección. Claro. Bueno, y yo he estado, y he botado pelotas, y he agarrado y tirado gorras. ¡Carajo! Pero el siguiente... A ver, ahí estamos. Hay partido, ¿qué hora vamos a ver? Claro. Porque, digo, yo y me pasa igual en el equipo, yo le voy a las Chivas. Entonces, últimamente, esta relación tóxica ha llegado a un punto de terapia, ¿verdad? O sea, claramente estamos siempre en un disgusto y en un amor, pero ese es el fútbol. Sí, claro, sí. Solamente quienes estamos involucrados en el tema del fútbol podemos entender que esta relación de toxicidad es justamente lo que hace tan importante y tan fuerte nuestras vidas al fútbol. Sí. ¿No? O sea, tenemos... la afición va a estar... la Ciudad de México va a estar detenida. Claro. Detenida. No va a haber nada. Digo, para que les vayan avisando. Sí, de una vez. Aquí, Berito, que no va a haber nada. Sí. El día de la inauguración y los días de los es partidos. cuándo? El 1 de arranca? junio del 2026. Ok. Parece, por ahí. No va a haber nada. Y eso te habla de lo que la afición espera, ¿no? O sea, la afición lo que espera es una fiesta. La afición lo que espera no es solamente un buen desempeño del equipo nacional, que sí, pero históricamente y culturalmente los mexicanos somos unos extraordinarios anfitriones. Entonces, no solamente vamos a ser una afición que, como en otros mundiales, seguimos a nuestra selección, que además déjame decirte que somos el segundo país que más personas llevan a todos los mundiales en otras partes del mundo. Por ahí creo que el primero es Argentina. Pero entonces la FIFA sabe perfectamente lo que implica la afición mexicana en un tema cultural, en un tema económico. O sea, movemos masas los mexicanos, ¿no? Había en Corea, por ahí vi están entrevistando a un chavo, ¿verdad? Y atrás aparece otro con una cartulina que dice, mamá, vendí el micro, estoy en Corea. O sea, así. No, sí. Por supuesto que lo vendió. Sí. Lo vendió y se fue. Sí. Porque ese es el mexicano. No, pero así vendió el micro, el refri. Sin duda. Antes no vendió a la mamá, porque si hubiera tenido que hacerlo, lo hace, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Entonces, México, yo creo que sí podemos hablar de que es uno de los países con mejor y más experiencia en la organización de mundiales, y que si además agregas el tema de que somos extraordinarios anfitriones y que además es un país futbolero y que además estamos deseosos de un buen resultado, me parece que va a ser un fenómeno cultural, social, deportivo importantísimo, ¿no? Estas nuevas generaciones de chavitos que quieren ser Messi, que quieren... O sea, ha habido un disparo de todos los niños que han querido, a partir de Messi, de Cristiano Ronaldo y de sus figuras nacionales como Cuauhtémoc, Memo Ochoa, que Memo Ochoa puede llegar al 6º mundial. 6º mundial. ¿Y que sería el portero con más mundiales? Yo creo que sería el jugador con más mundiales, porque hoy Rafa Márquez y Andrés Guardado tienen 5 y él tiene 5.
está bien, digo, no le quito mérito. Va a jugar de tercer portero, o sea, no va a jugar el Mundial, pero va a al estar inscribirte, seleccionado. al estar seleccionado te cuenta el récord. No, si entra un minuto le cuenta el récord. Sí, claro, a lo mejor, exacto, a lo mejor en el minuto si en una de esas ya 90. no tiene nada que perder el equipo mexicano, en un juego lo van a poner y bueno, se va a llevar la ovación de su vida, porque además Claro. sería un extraordinario regalo que a alguien como Paco Memo, que ha sido un tipo súper cumplidor, que ha sido una persona, un ejemplo a seguir realmente, pueda despedirse en un mundial, porque digo, Rafa Márquez, Andrés Guardado no pudieron hacerlo en México, y que lo haga él, que tiene 5 mundiales, sería extraordinario para cualquier jugador del mundo despedirse en su país, ¿no? Bueno, pues yo lo que veo es muchos éxitos que pueden venir con el Mundial, muchas cosas, una afición muy fuerte, de corazón. Sí. Así, como tú dices, amor-odio, bien tóxica. Somos tóxicos. Sí, Así somos. sí. Vivimos con mucho apego a nuestra selección, a nuestro fútbol y a todo. ¿Tú qué mensaje dejarías final para toda la audiencia? ¿Qué les dirías como cierre de todo esto? Bueno, yo sugeriría que hagamos el intento por ir a los Juegos, que disfrutemos esta fiesta que seguramente durará y con mucha intensidad, y que, bueno, pase lo que pase, el fútbol se va a quedar ahí, la pelota seguirá rodando, y creo que por encima de todo, el fútbol es una actividad que va más allá de del simple desarrollo deportivo. Decía un jugador del Milan, Pirlo, cuando le preguntaban los críticos del fútbol respecto de que el fútbol solamente era una pelota que seguías para patearla, y decía, bueno, es que esa idea es tan sencilla como pensar que el ser humano nace, crece y se muere. Claro. Es sencillo, así. Bueno, lo que tú me estás diciendo es igual de sencillo, pero no has vivido, no te has equivocado, no has disfrutado, no te has enamorado. Hay cosas mucho más complejas que se viven en el fútbol. Y eso justamente es lo que yo creo que debemos de concentrarnos en vivir en el Mundial que viene. Hay que disfrutarlo, hay que intentar verlo desde la óptica de divertirnos, de pasar un buen rato con la familia, porque el fútbol en México lo que sirve mucho es para hacerle la competencia a las tabletas, a los celulares, a las computadoras, a los juegos. Es una justa que se vive presencialmente todavía de una manera muy intensa y que genera integración familiar, que genera integración parental, ¿no? O sea, yo he pensado en que en algún momento quisiera irme con mis hijos, con mi padre, a vivir un juego de la selección en un mundial, ¿no? Ese podría ser uno de los sueños, y lo ves desde la óptica familiar, de una integración, de ir en contra de la tableta, de ir en contra del celular, de mantener viva este lazo que te permite disfrutar, sentirte orgulloso de tu país, pero además también estar con la gente que tú quieres, ¿no? Vamos, maravilloso. ¿Algún comentario más? No, pues nada más, Quecha, muchas gracias. Ya vimos todo lo que sabes, todo lo que te gusta, todo lo que te apasiona, y mucha suerte con esos boletos. Yo no me inscribí, sino con mucho gusto. O sea, me hubieras dicho y me inscribí. Sí, hacemos un montón. Pues, muchísimas gracias por Berito. acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias por compartirnos de tu tiempo, de tu conocimiento y sobre todo de tu cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho esta plática. Nosotros disfrutamos mucho. Muchas gracias. No saben la intensidad y la pasión que este hombre nos transmite al platicar de fútbol. Y síganos en Más Allá del Juicio y síganos en nuestras redes sociales. Un gusto saludarlos.